Ahí está. Buenas noches. Damos inicio al coloquio del mes de junio. En este caso, estará a cargo de la doctora Verónica Sartori, que es otorrinolaringóloga, acreditada en Medicina del Sueño, miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Cirugía, miembro de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño y miembro acreditado en Medicina del Sueño, jefe de sección de ronquidos del Hospital Italiano de Buenos Aires y del CEMIC. Y además Isis Pino Fernández, que es becaria de perfeccionamiento de medicina del sueño del Hospital Italiano, que ya está terminando su fellow. En este caso el tema dice, solo para indicación de cirugía. Bueno, chicas, y gracias por participar de este coloquio y, y bueno, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo justamente estoy haciendo la beca en Medicina del Sueño, hago neurología, pero como parte de la beca tengo una rotación en otorrinolaringología y con todo lo que fui viendo y aprendiendo durante la rotación me pareció de mucha utilidad tocar este tema porque gracias, por suerte actualmente se le está dando mucha más importancia a lo que es la medicina del sueño, a que cada persona cuide y valore lo que es su sueño y por lo tanto entonces hay una mayor queja y un mayor diagnóstico de todas las patologías que afectan el sueño. Específicamente, bueno, los trastornos respiratorios del sueño son los que más tienen que ver los otorrinos. Y está el conocimiento popular de que la DISE o endoscopía del sueño se utiliza solo cuando los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen criterio de cirugía y yo aprendí durante esta rotación que estoy haciendo ahora en otorrino que no es tan así y me pareció importante darlo a conocer para aquellas personas que no lo tienen identificado y recalcar la importancia del trabajo multidisciplinario en la medicina del sueño. O sea, que todas las especialidades que hacen medicina del sueño trabajen en conjunto para lograr el mejor resultado para cada paciente. Sí, yo quería aportar, ante todo, gracias, Isis, por haberme invitado, porque fue Isis la que se le ocurrió este coloquio mensual con este tema y remarcar lo que decía recién ella, la importancia del trabajo multidisciplinario, porque la verdad que todo este tiempo que estamos compartiendo juntas el consultorio es muy, muy rico para nosotras. Para mí mucho, porque ella me enseña mucho de los estudios de sueño, a ver cosas que a uno como a uno le interesa mucho más lo respiratorio y se dedica más a lo respiratorio, se le pasan por alto algunos detalles de los estudios y uno va aprendiendo día a día de otras especialidades y por eso está tan bueno estos trabajos multidisciplinarios y la verdad que lo venimos aprovechando mucho y es muy rico para los pacientes también porque durante la consulta vamos aportando entre las dos nuevas cosas para los pacientes y haciendo preguntas que por ahí a uno no se le ocurren y se le ocurre al otro desde su especialidad, ¿no? Así que muchas gracias, Isis, por invitarme. Gracias a vos por ayudarme a preparar la charla y aceptar y bueno, por prestarme tus pacientes. Son todos pacientes que se hicieron durante este periodo que yo he estado rotando en otorrino, o sea que son pacientes de servicio de otorrino, pero bueno, yo he participado justamente los días que se hicieron este proceder. Y bueno, a lo largo de la charla yo voy a ir hablando del tema, de lo que queremos presentar y la doctora Verónica va a ir añadiendo todos los comentarios que le parezcan oportunos. Bueno, un minutito que parece que hay un problema técnico acá que no avanza la presentación. Bueno, la endoscopía del sueño inducida por fármacos, pues, la conocemos como DISE por sus siglas en inglés de Drug Induced Sleep Endoscopy. Es un proceder que en 1978 ya había tenido quizás un acercamiento Borowiecki y alumnos que lo que hicieron fue explorar la vía aérea superior, pero con un paciente dormido en condiciones fisiológicas, sin fármacos, pero solo se realizó en el ámbito experimental porque justamente era muy dificultoso y tomaba mucho tiempo. Fue entonces, para obviar este problema, que surgió la endoscopía del sueño inducida por fármacos, cuyos precursores fueron Croft y Pringles en el Royal National
Throat, Nose and Ear Hospital de Londres en 1991, que justamente utilizaron los fármacos para inducir el sueño y poder evaluar la vía aérea superior en estas condiciones. Y se plantea que, bueno, este proceder se ha extendido en todo el mundo y es la técnica diagnóstica indicada en este momento para evaluar la vía aérea superior en pacientes que roncan o tienen apnea obstructiva del sueño, ya que durante la exploración se consigue en poco tiempo una imagen tridimensional y dinámica de la vía aérea superior durante el sueño, como ya dijimos, inducido farmacológicamente, localizando las regiones donde se produce la obstrucción y las estructuras anatómicas implicadas en la misma, que es lo que se llama topodiagnóstico. Durante el proceder se evalúa en 2 ciclos por cada segmento explorado y se considera un ciclo como una secuencia completa de ronquido, apnea y pornea de respiración. Y los eventos a reseñar o a tener en cuenta durante el proceder son las zonas de vibración y colapso, la morfología del colapso, si es anteroposterior, lateral o concéntrico, y aunque hay varias clasificaciones, hay un acuerdo general sobre los elementos que se deben incluir en cualquier clasificación, que son el nivel o estructura, el grado o severidad del colapso y la configuración de la obstrucción, o sea, el patrón y la dirección del mismo. Acá, en el hospital italiano, se utiliza la clasificación de Bote, que evalúa el colapso en 4 niveles. A nivel del velo del paladar, el colapso puede ser anteroposterior, lateral o concéntrico. El colapso anteroposterior es cuando colapsa el paladar blando, lateral cuando las estructuras implicadas son las paredes laterales de la faringe, pero a un alto nivel, o sea, no llegando todavía a orofaringe, y el colapso concéntrico, que es cuando están implicadas todas las estructuras, incluyendo la pared posterior. A nivel de la orofaringe, que se debe tener en cuenta si el colapso está producido por implicancia de las paredes laterales faringias y si este colapso se va a deber a la implicación o implicancia de amígdalas palatinas solamente, de amígdalas más pared lateral o solo de pared lateral en caso de pacientes amigdalectomizados, en los cuales, obvio, si no tienen amígdalas no pueden participar de la obstrucción. A nivel de la lengua, el colapso puede ser anteroposterior o lateral, y acá a este nivel hay que diferenciar entre la implicancia de la base de la lengua como promotora del colapso o la amígdala lingual en el colapso anteroposterior. Y siempre que se habla de un colapso lateral es que hay participación de la pared lateral faríngea. Y a nivel de la epiglotis, que el colapso puede ser anteroposterior o lateral, se debe distinguir entre la obstrucción debida al desplazamiento epiglótico hacia atrás provocado por las amígdalas linguales o la base de la lengua hipertrófica o la obstrucción primaria por inclinación posterior o plegado propio de transversal del epiglotis. Acá hay un modelo esquemático arriba de los tipos de colapso y abajo con imágenes de pacientes propiamente dicho. Las imágenes A corresponden a un colapso anteroposterior, las imágenes B a un colapso lateral y las imágenes C a un colapso concéntrico. Entonces, la evaluación del primer nivel de la clasificación de Bote, como habíamos dicho, evalúa la obstrucción en el velo del paladar. Acá tenemos un ejemplo. Acá vemos, este sería el velo del paladar y la pared posterior. Y colapsan provocando una obstrucción anteroposterior. Este es el velo y esta es la pared posterior. Y acá en este segundo ejemplo tenemos un colapso concéntrico, donde hay compromiso tanto del paladar, de la pared posterior y de las paredes laterales. Este colapso que está diciendo Isis ahora, que es el concéntrico, donde participan todas las paredes, es el más difícil de poder tratar quirúrgicamente. Siempre para nosotros es un gran desafío porque todos los músculos actúan con mucha sinergia entre sí, entonces es difícil de tratar. Y en estas configuraciones que también aparece lo lateral, se pueden combinar también un anteroposterior con un refuerzo lateral o un lateral con un refuerzo anteroposterior. Y para nosotros nos da mucha información a la hora de elegir, por ejemplo, la técnica quirúrgica.
A nivel de la orofaringe, que se puede detectar un colalzo lateral, acá tenemos un ejemplo. En este video, aunque se ven los niveles inferiores, estamos evaluando el colalzo que se observa de las paredes laterales faringias a nivel de la orofaringe. A nivel de la base de la lengua, acá observamos un colalzo anteroposterior con participación, o sea, implicancia de las amígdalas linguales. Acá vemos, acá las amígdalas linguales, que son las que están favoreciendo el colalzo. Vean que siempre cuando hay un colapso de la base de la lengua, siempre se lleva, la base de la lengua siempre se lleva la epiglotis. Y en este segundo ejemplo es un colapso también anteroposterior, pero provocado por la base de la lengua, o sea, no hay implicancia de las amígdalas linguales. Y acá también hay que distinguir muy bien cuál es la causa, si es la amígdala lingual o la base de la lengua, porque también cambia mucho la elección del tratamiento en este caso. A nivel del epiglotis se pueden identificar colalzos anteroposteriores o laterales. Acá tenemos dos ejemplos. Este primer video que está pasando Isis, es importante ver este tipo de colapso porque el día de mañana si a ese paciente le colocamos un CPAP y uno de los síntomas que tenga el paciente sea la intolerancia al CPAP, hay que ir a mirar esta estructura porque puede ser la causa. Después lo vamos a ver más adelante. Fíjense cómo ahí la epiglotis se repliega en sí misma y colapsa la vía aérea. Entonces, en las indicaciones que están registradas o que son más conocidas, más utilizadas para la DICE, se plantea que tiene indicación en pacientes con apnea obstructiva del sueño moderado o severo, sin obesidad mórbida que no tolere CPAP, pacientes con apnea obstructiva del sueño leve o ronquido simple en los que no se considera tratamiento con CPAP, sino con cirugía o con dispositivos intraorales, y pacientes con apnea obstructiva del sueño que no hayan respondido al tratamiento quirúrgico o pacientes con apnea obstructiva del sueño residual luego de la cirugía. Acá Antes, tenemos, sí, antes de que sigamos con este video, una de las cosas de la clasificación que decía Isis, que nosotros usamos la clasificación de Bote, en los niños también se puede utilizar otra clasificación donde también se evalúa la nariz. En el caso de los adultos no evaluamos tanto la nariz en la DICE porque la nariz es un tubo rígido que no se colapsa y no tiene tanto que ver en la fisiopatología del colapso, pero en los chicos por ahí sí es muy importante que veamos la nariz cuando hacemos la DICE, porque los chicos tienen mucha más implicancia la nariz en estos colapsos, ¿sí? esto es un ejemplo de una, dice tipo, o sea, no es uno de nuestros pacientes, o sea, no es uno de los pacientes en este periodo, pero acá empieza el video con o sea, es como todo lo que se hace, la valoración del velo del paladar, que en este paciente estamos viendo un colapso concéntrico, o sea, con implicancia de todas las estructuras. A nivel de la orofaringe se ve un colalzo lateral a expensas de amígdalas palatinas, que
En otros videos más adelante también lo vamos a ver, pero en este video sirve para ver que los pacientes pueden tener un colapso multinivel. Y la DICE sirve para determinar esto. Y bueno, en los otros niveles, en este paciente a nivel de base de la lengua y a nivel de epiglotis no tenía colapso, pero nos sirve para ver, o sea, la visualización normal de estas estructuras a este nivel. Entonces, comenzamos con los pacientes que traemos de ejemplo. El paciente número 1 es un paciente de 45 años que consulta por ronquidos y, bueno, luego del examen físico, como parte del, o sea, acá está todo sintetizado, mucho periodo de estudio, no es que en un solo día se le hizo todo. Se realizó una polisonografía que informó una neobstructiva del sueño moderada con 20.7 eventos por hora de sueño, según índice de apnea y hipopnea de 20.7, con predominio de hipopnea, con una saturación mínima de 86%, una saturación promedio de 94% y un T90, que es el tiempo que permaneció por debajo del 90% de la saturación, de 48 minutos. Estos dos primeros videos son antes de iniciar la visualización por adentro de la vía aérea, pero justamente esto ayuda a evidenciar una de las utilidades de la DICE, que es que incluso antes de introducir el fibrolaringoscopio, se visualiza el paciente cuando se queda dormido, cómo duerme, la posición de la boca, la posición de la lengua. En estos dos videos vamos a ver la posición de la lengua de este paciente, que vemos que la tiene mal posicionada. Lo vamos a ver ahora cuando la cámara entra a la boca. La lengua debe estar apoyada arriba en el paladar, y acá vemos que el paciente la tiene totalmente abajo, o sea, no tiene la lengua apoyada y tiene la boca abierta. O sea, son dos elementos que se pueden tratar en terapia fonoaudiológica y que pueden mejorar los eventos respiratorios del paciente. Y es bueno, esto es de utilidad. No significa solamente que todos los pacientes que se constate que duerman con la boca abierta y que posicionan más la lengua solo van a hacer terapia fonoaudiológica, pero en algunos casos con la terapia fonoaudiológica pueden resolver disminuir el número de eventos, y en otros casos se utiliza como tratamiento coadyuvante a cualquier otro tratamiento que se decida realizar en este paciente. Y en este otro video se ve aún mejor, porque es más adentro de la boca, la posición de la lengua mal ubicada. Acá vemos el paladar que tiene el paciente bien hendido y la lengua muy lejos de su posición correcta, que sería apoyada acá arriba en el paladar. En estos casos es importante, nosotros lo que hacemos es mandarle estos videos a la fonoaudióloga, porque a veces uno no se puede creer que la posición de la lengua es anómala por algunos signos indirectos o por algunos signos directos que pueda ver la fonoaudióloga, pero en realidad lo está viendo a la fonoaudióloga siempre despierto, nunca ve al paciente dormido. Entonces nosotros le estamos brindando un material muy rico para que ella pueda trabajar. Y no es lo mismo la lengua mal posicionada de esta manera que mal posicionada de otra manera, y ellos saben de qué manera tienen que trabajar para mejorar o en altura o en diámetro el tema de la posición de la lengua. Así que es de gran utilidad para la fonoaudióloga todo lo que nosotros le podamos decir del estudio. Este mismo paciente, entonces acá tenemos el video del proceder, del resto del proceder. Se observa a nivel del velo del paladar un colapso anteroposterior con leve refuerzo lateral, que en este caso no mejora con maniobras. Las maniobras que se realizan son la maniobra de Smarch, que es adelantarle la mandíbula al paciente, que en algunos pacientes es de utilidad ver como si se mejora se abre la vía aérea, y serían pacientes candidatos a dispositivos de avance mandibular, y la maniobra de chin lift, que sería cerrarle la boca al paciente. En este caso, este paciente duerme con la boca abierta, pero aún cerrándole la boca a este nivel no hubo mejoría del colapso. Pues continúa a nivel de orofaringe, tiene un colapso lateral completo, que tiene una mejoría leve con las maniobras que describí, y a nivel de la base de la lengua y a nivel del epiglotis en este paciente no se evidencia colapso. Y como ya dijimos, otra información que se recoge durante el estudio es que durante todo el estudio el paciente estuvo con la boca abierta y con la lengua en el piso de la boca, o sea, más posicionada.
En este caso no tiene un colapso per se de la lengua, pero sí vemos que la pared lateral de la faringe sí colapsa un poquito la lengua, por eso nos da la posibilidad de poder elegir la técnica quirúrgica en el caso de este paciente, que sí se eligió operarse. Fíjense que ahí la pared lateral bien baja está comprometiendo la base de la lengua y la epiglotis, como les está empujando hacia la línea media. En este caso, eh, obviamente la terapia miofuncional no va a ser de tratamiento para la apnea de sueño, pero sí va a ser de tratamiento para mejorar esa posición lingual, porque los resultados quirúrgicos son mucho mejores si el paciente mejora su trastorno miofuncional. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es indicarle primero la terapia miofuncional para mejorar esta posición lingual y todo lo que se pueda mejorar de lo miofuncional, y después recién le hacemos el tratamiento quirúrgico. En este caso pusimos Cajale porque es una técnica de faringoplastia lateral. Esta es la paciente número 2, que es una paciente femenina de 38 años que consulta por apneas y ronquidos, y se les realizó el proceder en este primer video. El video lo voy a poner varias veces porque primero se ve la mejoría y posteriormente el colapso, pero se va a ver primero la vía aérea con abierta cuando se le cierra la boca a la paciente, y vemos que está la paciente con la boca abierta, y posteriormente se ve el colapso cuando se le deja de hacer la maniobra de cerrarle la boca. O sea, perdón, la primera maniobra que se le hace es adelantarle la mandíbula, después que se le hace la de cerrarle la boca. Acá vemos la vía aérea abierta, con adelantamiento de la mandíbula, y ahí se ve el colapso cuando se deja de realizar la maniobra. Se le cierra la boca y se vuelve a ver la apertura de la vía aérea, o sea, como que en esta paciente mejoró con ambas maniobras el colapso que presentaba. Ahí se le deja de cerrar la boca otra vez. Todas estas maniobras se deben hacer en todos los niveles que vamos a evaluar, tanto en la región retropalatina como en la orofaringe, como en la base de la lengua. Y este sería el video del proceder completo en esta paciente, que se observó a nivel del velo del paladar un colapso anteroposterior que mejora con ambas maniobras, que fue el video que vimos anteriormente. A nivel de la orofaringe no se observó colapso. A nivel de la base de la lengua se observó colapso parcial que mejora con las maniobras. Y a nivel del epiglotis no se evidencia colapso. El video anterior con las maniobras fue a nivel de la base de la lengua, o sea, cuando estaba en base de la lengua que se veía el colapso, las maniobras realizadas permitían la apertura de la vía aérea y eran las imágenes que se observaron. Acá se ve el colapso cuando no se está haciendo las maniobras y que se abre la vía aérea. Acá no tenemos el video
conjunto con lo que se le está haciendo a la paciente, pero en este momento se está realizando una maniobra y por eso se deja ver el colapso. No recuerdo si lo dijimos, pero en esta paciente tiene unas apneas leves, creo, y esta se le indicó directamente terapia miofuncional y dispositivo de avance. Este otro paciente es un paciente de 55 años que consulta por ronquidos y apnea y somnolencia diurna. Se realizó un estudio de polisomnografía que informó un índice de apnea y hipopnea de 36.3 eventos por hora, o sea, un AO severo, con predominio de hipopnea obstructiva con una saturación mínima de 69% y un T90 de 63.7 minutos. Este paciente se realizó un DISE, no tenemos el video, de este no vamos a mostrar el video completo, por eso le digo acá lo que se encontró. Vamos a mostrar un pequeño video de cuando el paciente mejora con la maniobra de chin lift, o sea, de cerrarle la boca. Se observó a nivel del velo del paladar un colapso anteroposterior con refuerzo lateral que estabilizaba parcialmente con Smarch y se vio que el paciente durante todo el proceder dormía con la boca abierta. Acá en el primer video vemos el colapso, la obstrucción. Y acá, cómo se abre la vía aérea cuando se le cierra la boca al paciente. Obviamente en estos pacientes con unas apneas severas, lo primero que hacemos es, si con la boca cerrada mejora mucho la obstrucción, lo primero que hay que hacer es mejorar la nariz para que pueda realmente hacer una buena rehabilitación y no va a ser solamente el tratamiento de mejorar la ventilación nasal, sino va a ser complementario a lo que elijamos, ya sea el CPAP o una cirugía. Esto siempre nos sirve para poder evaluar otros tratamientos complementarios al tratamiento base, ¿sí? Porque nosotros le vamos a indicar, por ejemplo, a este paciente un CPAP, pero si este paciente permanece durmiendo con la boca abierta, va a tener más posibilidades de que tenga más fugas si es que el CPAP no le permite cerrar la boca, y lo que le vamos a hacer es terminar colocándole una máscara buconasal cuando no es lo más aconsejado, la máscara buconasal. Entonces lo que tratamos de hacer es siempre ver la permeabilidad de esa vía aérea para la indicación justamente del CPAP también. Existen varios artículos que han evaluado el uso combinado del DICE, o sea, el proceder con el CPAP, y este artículo en particular, que salió en el año 2017, concluyó que los diferentes efectos observados con el uso del CPAP puede ayudar a comprender los mecanismos responsables de la inadecuada, o sea, los efectos observados con el uso del CPAP junto con la DICE, o sea, durante la DICE, puede ayudar a comprender los mecanismos responsables de la inadecuada respuesta del paciente a tratamiento con CPAP o de la poca adherencia que tenga el paciente. Concluyeron que el uso del DICE en combinación con el CPAP puede servir como un primer paso para optimizar el tratamiento de los pacientes que han fallado en adaptarse al CPAP, y que este acercamiento puede ayudar al médico a identificar, como ya hemos visto anteriormente, los patrones de colapso de la vía aérea, que puede identificar también que el paciente puede requerir diferente presión a la que viene usando normalmente, y además identificar los factores anatómicos que se puedan corregir también para ayudar a una mejor adherencia al tratamiento. Y este segundo artículo, que es publicado este año, en el 2024, concluye que el DICE junto con el CPAP es una herramienta útil para seleccionar el tratamiento que mejor se adecue para el paciente, recopilando toda la información disponible. Esto va a mejorar la habilidad del médico para prescribir un tratamiento multinivel o un tratamiento por distintos caminos para mejorar al paciente con una evaluación exhaustiva del colapso de la vía aérea superior y una exhaustiva del colapso, y sabiendo toda la información topográfica,
y además haciéndole una titulación clásica de CPAP. Y además puede ser de utilidad para distinguir cuáles son los pacientes mejor candidatos para terapia fonoaudiológica, cuáles son los pacientes mejores candidatos para cirugía o cuáles son los pacientes mejores candidatos para precisamente utilizar el CPAP. Entonces acá nosotros tenemos un ejemplo de un paciente de 50 años con un índice de apnea y pornea por polisonografía de 28,3 eventos por hora, o sea, un AOS moderado, que se incrementa este índice en decúbito supino, con una saturación mínima de 85%, que utilizaba el CPAP en 15 centímetros, y durante el proceder se probó presiones más bajas, a ver si eran efectivos en lograr la apertura de la vía aérea. Acá vemos los diferentes momentos del proceder. Cuando el paciente se queda dormido, se ve con la boca abierta, la mala posición de la lengua, el ronquido, antes incluso de introducir el firolaringoscopio. Acá vemos el paciente, vemos acá el colalzo y vemos en el video cuando se ve el paciente el esfuerzo que está haciendo para salir del evento respiratorio. Acá lo vemos otra vez, acá se ve el esfuerzo que está haciendo. Acá. Acá se continúa viendo el colapso de este paciente y entonces se decidió, acá mejora con el cierre de la boca y acá se colocó el CPAP a presión de 5 centímetros. Ve que se logra una apertura pequeña de la vía aérea, pero el paciente sigue roncando, sigue existiendo vibración en esta zona, por lo que es necesario probar con presiones más altas. En el caso de este paciente se le había probado un CPAP con una máscara buconasal y había arrojado una presión de 15, con lo cual le era intolerante para el paciente, y por eso decidimos probarle nosotros presiones más bajas y titulárselo con una máscara nasal. Y acá vemos con una presión de 9 centímetros cómo se logra una apertura de la vía aérea, el paciente deja de roncar, no hay vibración en la zona y lo que quedaría evaluar, o sea, 9 centímetros es bastante menos que los 15 centímetros que está utilizando el paciente, lo que quedaría evaluar sobre la marcha, o sea, evolucionar clínicamente con el uso del CPAP, si la presión final que se establezca finalmente es 9 o capaz 1 o 2 puntos más, porque durante el proceder no estamos hablando de sueño REM. Habría que evaluar en conjunto el estudio polisonográfico si el paciente tuvo un mayor índice de apneas durante el sueño REM, pero bueno, se puede hablar sobre en la evolución clínica, pero sabemos que con presiones menores a 15 centímetros podría funcionar en este paciente. Y este otro paciente es un paciente con un AOS moderado que tenía indicado CPAP con presiones también muy altas y no había causa aparente para esas presiones tan altas que necesitara este paciente, y cuando se realizó el proceder Y lo que se indicaba el observó. paciente es que por momentos en la noche sentía sensación de ahogo con el CPAP puesto. Este video es con el paciente tiene el CPAP colocado y se ve como hay una obstrucción secundaria a un colalzo del epiglotis. O sea, hay oclusión ahí de la entrada laringea causada por la retracción posterior del epiglotis, y esto era provocado, o sea, ocurría con el uso del CPAP. O sea, este paciente en particular no estaba siendo beneficiado del uso del dispositivo porque no le mejoraba la obstrucción de la vía aérea, se la empeoraba. Esa es una de las cosas que primero tenemos que pensar en aquel paciente que por momentos lo usa el CPAP y por momentos dice que tiene sensación de ahogo con el equipo.
que tiene él buena adherencia, pero mala tolerancia, sobre todo. Esa es la definición. Se adhieren, pero no lo toleran. Se probó a distintas presiones y ocurría lo mismo. En estos casos hay que evaluar otro tipo de terapia o hacer una cirugía de optimización del uso del CPAP con una cirugía epiglótica. Y bueno, luego de ver todos estos pacientes y muchos otros que he visto durante la rotación, podemos comprender que la endoscopia de sueño no solo se utiliza en aquellos pacientes que posteriormente se van a realizar una cirugía eh, para el tratamiento de apnea obstructiva de sueño, ni siquiera todos los pacientes que van a DISE son candidatos quirúrgicos porque tienen muchas otras utilidades, como por ejemplo evaluar la posición de la lengua, evaluar el efecto del avance mandibular, evaluar la modificación de la vía aérea con el cierre de la boca y el uso combinado de DISE con CPAP en pacientes que no lo toleran o que usan altas presiones de este dispositivo. Y Entonces, también bueno, para hasta los acá. pacientes que le indicamos dispositivos de avance mandibular, que ya lo tienen al dispositivo, nos sirve también para ver justamente titular esos dispositivos de avance, porque se pueden ir viendo a cuánta medida debe tener ese avance mandibular, no solamente en medida anteroposterior, sino en altura. Existen ahora unos dispositivos, hay un dispositivo nuevo, este, eh, creado por la doctora San Juan en España, Patricia San Juan, que se llama SAM, que lo que nos permite es durante el estudio, durante la DISE, colocar hacer los moldes de ambas arcadas dentarias, poder probarle el dispositivo y poder ver con ese mismo dispositivo ir avanzándole y agrandando la altura del dispositivo para ver cuál es la medida exacta que hay que mandar a hacer esos dispositivos. Así que nos sirve también la DISE para titular los dispositivos. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto con los odontólogos, por eso es tan importante estos trabajos multidisciplinarios. Bueno, hasta acá lo que teníamos para presentar. Para mí como neuróloga ha sido de muchísima utilidad la rotación por otorrino y este acercamiento a la endoscopia de sueño, ver la utilidad que tiene en pacientes que tratamos también nosotros con apnea obstructiva de sueño. Evidencia una vez más la importancia, como dije al principio, del trabajo multidisciplinario entre todas las especialidades que hacen medicina del sueño. Y bueno, espero que esta presentación con conocimientos míos muy básicos, porque obviamente no soy especialista en otorrino, la experta es la doctora Verónica, pero que sirva para todo aquel que no hace otorrino un acercamiento a este proceder, tanto al conocimiento como a la importancia de realizarlo o de indicarlo en pacientes que capaz no andan desde el primer momento con los tratamientos que indicamos o con los tratamientos que estamos acostumbrados a indicar, sumar este proceder que es nuevo, porque bueno, hace 33 años que se realiza, pero que ya en realidad están o sea, el equipo, por ejemplo, el equipo de apneas y ronquidos del Hospital Italiano, están muy entrenados en el proceder y realizan constantemente a todos los pacientes y mejora muchísimo el pronóstico de los pacientes porque se tiene una mayor información de la vía aérea y de todo lo que puede estar provocando los eventos respiratorios en ese paciente y mejora también las posibilidades de tratamiento. Entonces ahora si tienen alguna pregunta para la doctora Sartori, obviamente, que es la experta, la pueden hacer. Hay odontólogos, así que si tienen alguna pregunta, parece. ¿Cuánto lleva? O sea, supongo que depende cada paciente. ¿Cuánto tiempo lleva? Por el Y tiempo 20 de minutos, bien, 20 minutos, media hora. por el tiempo de anestesia. Sí, más o menos, 20 minutos, según lo que tengamos que hacerle. Si usamos CPAP, te lleva un poquito más de tiempo, pero si no son 15, 20 minutos. Bien. Porque hay que darle tiempo de que el paciente entre en el plano
anestésico justo, así que lleva un ratito. Tenemos que aclarar que uno diría, ¿cómo sabemos si estamos en un plano anestésico adecuado? Porque bueno, nosotros lo que hacemos es, fíjense que en los estudios veíamos que los pacientes tienen electrodos puestos a nivel frontal, que eso se le llama BIS, que ese BIS lo que hace es evaluar el grado de conciencia del paciente, y cuando el paciente entra en un grado de conciencia, o en un N2, digamos, el grado de conciencia es ahí cuando nosotros empezamos a evaluar el paciente. Por eso estamos seguros de que lo que estamos haciendo está dentro de todo bien hecho, ¿no? No vamos a decir que lo hacemos excelente, pero tenemos parámetros para evaluar si lo que estamos viendo puede reproducir el sueño del paciente o no puede hacerlo. Está. ¿Nunca tuvieron complicaciones con el propofol? A veces ahora costó mucho el entrenamiento, acá lo más importante en la endoscopia de sueño es el anestesiólogo. El anestesiólogo tiene que estar muy bien entrenado para esto, y a veces si se les da el propofol en bolo o algo, pueden tener una deprivación mayor. Y hay que tener mucho cuidado también con las dosis de propofol, porque pueden sobrevalorar un colapso a nivel lingual que no es verdadero. Entonces hay que tener cuidado. En realidad siempre se debe hacer este estudio en una sala de cuidado, en una sala de procedimientos, en un ambiente de quirófano, porque hay pacientes que se pueden llegar a obstruir o desaturar mucho, y necesitamos estar atentos a eso. Y puede producir convulsiones. Rarísimo, pero puede producir convulsiones. En los pacientes que tienen epilepsia hay que tener cuidado también. Sí. Esos los tenemos muy en alerta siempre, pero bueno, no nos ha pasado por suerte, pero sí puede pasar. ¿Alguna otra pregunta? Igualmente lo que tiene es que también como tratamiento en los pacientes que tienen epilepsia, en la crisis de epilepsia, usan el propofol justamente en anestesia. Sí. Sí, en el hospital, en la historia del hospital hubo un chico que debutó con pero era por otra circunstancia, tenían que anestesiarlo con propofol y debutó con un estatus mioclónico. Y bueno, ahí aprendimos todo que estaba descripto ya, que el propofol en algunos casos puede producir. Pero fue el debut de ese chico, o sea, no Bueno, nada. ahora justo tenemos un paciente con ISIS que lo vimos hoy, es un chico epiléptico, que justo lo están evaluando por sus crisis epilépticas. Una de las últimas crisis epilépticas que tuvo, la tuvo en la sala de espera nuestra. Y es un chico que tiene unas apneas leves, me parece que eran, no me acuerdo si no leves. Y en la polisonografía finalmente se vio que no llegaba ni a Que no leves. tenía a Que tiene leves, y ronquido, pero no llega a tiene un leves. ronquido importante, y es un chico que hay que evaluarle bien la vía aérea, tiene un trastorno miofuncional importante y todo, así que bueno, es un chico que hay que tener alerta al momento de hacerle la endoscopía. Exacto, exacto. Una pregunta, chicas, cuando ustedes pusieron, digo, ¿ven el efecto yo digamos, desde lo habitual, uso calibración directamente con CPAP, con máscara nasal, bueno, porque claramente no tengo buena respuesta en las buconasales, salvo que el paciente sea un respirador bucal absoluto, pero ustedes vieron, digo, pudiendo estar ahí in situ, la diferencia que había entre la máscara nasal y qué efecto o lo que podía ocurrir con la buconasal. ¿Probaron en algún momento ver esto? Los estudios se hacen todos con máscaras nasales, no hacemos estudios, dices, con máscara buconasal, porque tienen mucha fuga. Entonces no nos sirve hacerlo. Pero en el caso de este paciente, justamente su calibración la tenía hecha con una máscara buconasal, la de que tenía 15 de presión. Porque suele ocurrir esto y a mí Sí. me ha pasado inclusive porque me pasa a veces que los técnicos están como inducidos porque el paciente le dice, no, yo no puedo
yo no puedo, yo respiro por la boca, bueno, de alguna manera sientes como la obligación de poner la máscara buconasal. Y claro, ha pasado el rato, y la pregunta es, doctora, no corrige, no corrige, no corrige, cambiala nasal. Y entonces ahí aparece la corrección, digo. Entonces, esto es como frecuente, pero no sabía si es Sí, que... yo creo que deberían desaparecer las máscaras buconasales para las titulaciones, Pero porque de muy, muy escaso y aislado uso, por lo menos en la apnea del sueño, para otras funciones, digamos, pero sí me parece que bueno, no sabía si por ahí en algún momento habían visto con la buconasal qué es lo que veían desde el punto de vista anatómico ustedes. Pero bueno, si listo, tenés respuesta. mucha fuga para poder ponerle porque tenés que, viste que no, para poner el fibroscopio por la máscara nasal, la nasal tenés que ponerlo bien por abajito, que pierda lo menos posible, ¿no? No llega a perder porque la silicona tiene una silicona importante y lo llega, pero la buconasal no te da como para que vos puedas meter el fibroscopio y no tenga fuga, entonces perdés perdés ahí presión. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Bueno, recuerden, el próximo coloquio la dan dos odontólogas. Es el tercer martes porque el segundo es feriado, es 9 de julio, así que es el Ah, tercer martes de julio. Eh, bueno, y pronto, como les dije, de a poquito iremos mm, creando el WhatsApp oficial de la AMS con los socios con cuotas al día. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, nos vemos pronto. Erika, El, yo quería... el 28 de junio, acuérdense que hacemos el encuentro de investigación del Cono Sur, es de 8 a 9 de la mañana porque se conecta, eh, no estamos seguros de esta vez, pero en los futuros encuentros se conecta gente de Europa y no podemos hacerlo a la noche. Así que, bueno, gracias. Iba a quería hablar comentar eso. una cosa, con respecto a lo del WhatsApp, porque en realidad se decidió, digamos, formalizar esto de tener un WhatsApp de información científica, de promoción de fechas de congresos o de jornadas o de lo que fuera, y después mantener un WhatsApp amigable, amistoso, digamos. Esta sería un poco la idea. Para compartir otras cosas o para charlar o para buscar gente que se necesita, como preguntan a veces de si hay un laboratorio no sé, digo, por cual decir un lugar, qué sé yo, Santiago del Estero, bueno, eso para eso se va a conservar. Más que nada era organizar un poco el tema para hacerlo más dinámico. Y evitar conflictos de interés. Bueno, nos vemos pronto. Gracias a todos. bueno, gracias, que Gracias a descansen. todos. Gracias, Titi. Chau, chau. Chao. Chao, chao.